Estamos iniciando, bueno, la sesión con este capítulo de la naturaleza de Dios y el artículo 4, trascendencia de Dios. Ciertamente, este es un tema importante cuando hablamos de Dios. ¿Qué significa que Dios es un Dios trascendente? Cuando nosotros definimos este tema, lo definimos de esta manera en nuestra declaración de fe. Y le voy a pedir a alguien que nos ayude a leerlo. Tal vez Betty nos pudiese ayudar a leerlo. Son varias diapositivas, yo las voy a estar pasando, Betty. No necesitas mencionar las citas bíblicas porque eso, como vamos a tener la presentación, esas citas las vamos a tener disponibles para no hacer muy largo la lectura. Pero esto es lo que dice nuestra declaración de fe sobre el tema la trascendencia de Dios. Hermana Betty, ¿nos ayudaría a hacer lectura de estas diapositivas? Sí, amén. Dios es absolutamente distinto de todo lo que Él ha hecho, su creación. Dios no debe de ser confundido con nada de la naturaleza. Es distinto e independiente de la naturaleza y la humanidad. Esta Puede- distinción entre Dios y su creación es lo que se conoce como la trascendencia de Dios. Por esto, es incorrecto confundir a Dios con la naturaleza, como hace el panteísmo o el animismo, en el que viven muchos pueblos de América Latina. Al mismo tiempo, esta doctrina nos permite entender por qué la idolatría es un pecado tan grave. Sencillamente, el Dios que es totalmente distinto e independiente de sus criaturas no puede ser bajo ninguna circunstancia representado. Recordemos que cuando los israelitas manufacturaron un becerro de oro para adorarlo, creyeron que estaban haciendo una imagen de Jehová. Esto fue un acto pecaminoso y condenado por el Señor. Decir que la idolatría es prohibida en la Biblia no niega que el Señor haya permitido hacer imágenes ornamentales, las cuales los israelitas jamás adorarían ni se postrarían delante de ellas, o las tocarían esperando un favor. De hecho, cuando Moisés recibió la orden divina de hacer una serpiente de bronce para salvación de los israelitas ante el veneno de las serpientes, no se quebrantó el mandato, expresado de Éxodo. Además, cuando siglos después los israelitas comenzaron a quemarle incienso, el rey Ezequías la destruyó. Gracias, Betty. Qué interesante todo esto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de trascendencia? ¿Por qué decimos que Dios es un Dios trascendente? Bueno, hay algunas cosas fundamentales que debemos de entender con esto. Primero, la creación es distinta de Dios. No podemos llegar y decir que Dios y la naturaleza o lo creado es lo mismo. No. Eh, Dios no es parte de la naturaleza. Más bien lo que dice la Biblia es que la naturaleza Él la hizo, Él la controla. Él es trascendente, lo cual implica y representa que Él está por encima por encima e independiente de ella. No podemos confundir a Dios con la creación, ni decir que Él es la creación. Y este es un tema importantísimo concebirlo porque hoy en día hay cantidad de tendencias que tienden a confundir a Dios con la naturaleza. Cuando escuchamos a ciertas personas llegar y decir que en la naturaleza encontramos a Dios. No, Dios es el creador de la naturaleza. Cuando hablamos y en nuestra declaración de fe se habla del panteísmo, el panteísmo son esas formas comunes que se dan en algunos entornos culturales eh, eh, para concebir el universo. El panteísmo es muy común en las religiones orientales. El panteísmo lo que expresa es que el universo es Dios o es parte de Dios. Significa que todo lo que existe, que todo lo que vemos es Dios mismo. Inclusive nosotros somos parte del universo
y por ser parte del universo somos Dios. Eso es lo que dice el panteísmo. Y eso es lo que expresa muchas de las religiones orientales, donde se tiende a decir ciertamente, si todo es Dios, no hay una distinción entonces entre la creación. En ese sentido, si el panteísmo con sus planteamientos dicen que el universo es Dios, entonces Dios no tiene una personalidad distinta. Si lo que plantea el panteísmo desde su perspectiva es que el universo es Dios, entonces Dios no es un ser personal distinto a la creación, más bien es uno con toda la creación. Y si eso es así, eso significa que Él no es inmutable, ya que si el universo cambia, Dios también está cambiando permanentemente. Si el universo es Dios y Dios es el universo, entonces si el universo cambia, Dios cambia. Y si Dios cambia, entonces Dios no es un inmutable, que es un principio trascendental que la palabra de Dios nos enseña. Pero por eso es tan importante entender este concepto del Dios trascendente. El Dios trascendente significa que Dios es un ser independiente y distinto de la creación. No podemos confundir al creador con la creación. Por eso es que el panteísmo niega la importancia de la personalidad humana individual e inclusive la identidad de Dios como un ser, porque une todo. Todo lo que existe, desde lo que usted ve allá afuera, todo es Dios. Eso es muy propio de los movimientos vinculados con la nueva era, que expresan que todo lo existente en el universo es Dios, inclusive nosotros que formamos parte del universo creado. Entonces, la creación, ese es un concepto y este tipo de acercamientos que tienen algunas personas eh, desechan la idea de trascendencia de Dios. Desde la perspectiva del cristianismo, Dios es un Dios trascendente porque es distinto e independiente de la creación. Pero no solamente el panteísmo es una forma común de opinión que escuchamos allá afuera y que atenta contra la idea de un Dios trascendente. Hay otras formas de pensamiento como el materialismo, que también desecha la idea de un Dios trascendente. La creación es distinta de Dios, lo cual es un concepto distinto del materialismo, que es un acercamiento que es común y habitual en muchas personas allá afuera, en el mundo. Ellos normalmente dicen que el universo material es todo lo que existe, todo lo que es real y todo lo que existe es lo material. Es lo material. Entonces, no hay un ser para el materialismo, no hay un ser personal llamado Dios. Todo lo que existe es materia. Entonces, cuando decimos que todo lo que existe es materia, Eh, lo único que los materialistas pueden reconocer es que la materia es lo único existente, no hay nada más allá de eso. Eso desecha la idea de un Dios trascendente, no hay un ser que está creador de todas las cosas. El materialismo desecha esa idea. Inclusive es interesante porque hoy en día hay muchas personas e inclusive hay muchos que se denominan cristianos que a pesar de ir a iglesias, a pesar de que repiten ciertas enseñanzas de la Biblia, en la práctica pareciese que son materialistas prácticos. ¿Por qué? Porque algunos de ellos viven su vida alrededor del trabajo, adquirir posesiones, todo gira en torno a eso, el centro de su vida es lo material, el centro de su vida gira en torno a lo que obtienen, a los bienes materiales. Y cuando usted en la práctica
hace eso, usted está negando la trascendencia de un Dios que está por encima de todas las cosas materiales. Usted en la práctica, usted está poniendo como prioridad en su vida todo aquello que tiene que ver con lo que obtengo, con lo que es fruto de mi trabajo, con aquellas cosas que se convierten en una prioridad en mi vida. Hay muchas personas que son materialistas prácticos, a pesar de que dicen creer otras cosas. Y por eso debemos de tener mucho cuidado, porque un cristiano que no reconoce la trascendencia de un Dios que está por encima de todo lo creado, lo que existe, lo material, es un cristiano que no está entendiendo que la Biblia hace esa distinción particular. Hay un ser personal que es distinto del universo creado, del universo material. Interesante. E inclusive del universo inmaterial, porque hay un universo inmaterial. Los ángeles, los seres espirituales, es una creación de Dios, pero es parte de un universo inmaterial. Mire qué interesante este tema de la trascendencia de Dios, porque también en nuestro entorno se ven movimientos que tienen que ver y que se oponen a la idea de un Dios trascendente. Un ejemplo, el dualismo. Esa es otra tendencia que se opone a la trascendencia de Dios. Ese tipo de acercamiento es el que expresan algunas personas y dicen que en el universo material, en este universo creado, existen dos fuerzas supremas y que han existido y que siguen existiendo uno al lado de la otra, una al lado de la otra. Una es positiva y una es negativa. ¿Mm? Y sabe que hay mucho de lo que nosotros vemos en los medios, en la televisión, que se acerca desde esas perspectivas y hay muchos movimientos filosóficos orientales que creen eso, digamos el shintoísmo, en Japón, el taoísmo o el confucianismo en China y algunas religiones ancestrales en China, habla del famoso yin yang, ese equilibrio entre lo negativo y lo positivo. Hasta hay imágenes de cómo ellos visualizan y ellos hablan que hay un equilibrio entre lo negativo y lo positivo. Ellos dicen que hay dos fuerzas supremas que están en continuo balance en el universo. Eso es dualismo. Hay personas, inclusive en algunos entornos evangélicos, que parecen más dualistas que cristianos. Hay personas que muchas veces no logran discernir. Un ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos visto la Guerra de las Galaxias? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto esa saga que fue tan popular en algunos momentos? Y que, bueno, recientemente han sacado algunas otras películas, pero ese tipo de películas en el fondo hacen una mezcla de estos conceptos dualistas. Entonces se habla de las fuerzas del mal, de las fuerzas del eje del mal y del eje del bien. Y esas fuerzas están un constante movimiento y todo se mueve al ritmo de esa realidad. Eso es lo que hace, y el problema de este tipo de dualismo es que no hace una distinción para decir que el bien está por encima del mal, sino que dice que ambas cosas se equilibran en medio del mundo y del universo creado. La Biblia no da esa perspectiva. La Biblia da una perspectiva de un Dios que está por encima del mal, que está por encima de todo aquello que vemos en este mundo caído y afectado por el pecado. Dios está por encima de todo eso. Usted y yo no podemos decir desde la perspectiva de la Biblia que Dios está en un movimiento equilibrado con las fuerzas de las tinieblas. No, las fuerzas de las tinieblas es una realidad, pero la Biblia siempre
hace predominar el poder de Dios por encima de los poderes de las tinieblas. E inclusive la palabra llega de Dios, llega y plantea eh, que, que Dios es ese Dios supremo sobre toda la creación, que creó inclusive todas las cosas y que dijo que todo lo que él había creado era bueno. Todo lo que había creado era bueno. Entonces, el dualismo niega el señorío supremo de Dios porque llega y dice, lo positivo, Dios está en contraste con lo negativo, el mal. Y ellos son dos fuerzas que están equilibradas. Esa no es la perspectiva bíblica. Eso niega al Dios trascendente. El Dios trascendente está por encima de todo. Él creó todas las cosas y él de su voluntad hizo que todas las cosas fuesen creadas. Y eso es lo que dice Génesis. Interesantemente, el planteamiento de Dios es que todo lo que él creó fue bueno. Que obviamente el pecado ha venido a dañar al hombre y ha venido a dañar la creación, sí, pero ciertamente Dios todo lo que creó es bueno y ese Dios es un Dios distinto a todo lo creado. Mire, el planteamiento de un Dios trascendente es un planteamiento que también está en contraposición con algunas tendencias modernas, bueno, que tienen ya algunos siglos, como son, por ejemplo, el deísmo. El deísmo es un acercamiento que expresa que Dios creó todo. Ellos no niegan la creación o el acto creador de Dios, pero Dios creó todas las cosas, pero Él no interviene en medio de la creación. Él no actúa en medio del orden creado. Él es el que le dio cuerda al reloj, pero lo dejó solo y se fue y dejó que el reloj anduviese solo, poniendo esa imagen. Él es el que le da cuerda al reloj, pero al final de cuentas él se desentiende del reloj y simplemente se aleja, está allá lejos y deja que el reloj avance por sí solo. Esa es la idea del deísmo. Dios creó todas las cosas, pero Dios después de crearlas se distanció de la creación y Él está ya distante y no tiene que ver nada. Él no sostiene la creación, a Él no le importa todo el universo creado y Él no tiene que ver nada con el universo creado. Eso es deísmo. Y sabe, por lo menos en muchos de nuestros países, eh, muchos de nuestros próceres independentistas tenían ideas de contextos deístas. Por lo menos muchos de los firmantes de la Declaración de Independencia en los Estados Unidos fueron cristianos deístas. Deístas. Y el deísmo no niega que Dios es el creador, pero el problema es que ellos dicen que Dios se desentendió de nosotros. Pregunto yo, ¿eso es lo que enseña la Biblia? No. La Biblia dice que Dios tiene que ver con todo lo creado. Él sostiene esta creación. Por lo menos el deísmo niega la participación de Dios en el mundo. Inclusive hoy hay muchos cristianos que son deístas prácticos. Una persona que va a la iglesia, pero no vive una vida de devoción con Dios, ni de adoración a Dios, ni vive en el temor de Dios, pero asiste a una iglesia. De una forma práctica es un deísta. Simplemente sabe que existe un Dios que creó todas las cosas, pero yo vivo mi vida aquí a mi manera. Yo vivo aquí mi vida sin darle el espacio a Dios que Él debe de tener. Vivir así es vivir dentro de un marco deísta. Una persona que no tiene una vida de adoración, que no vive en el temor de Dios, que no tiene comunión con Dios, pero va a la iglesia. Va a la iglesia. Si usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Llega y dice, claro, yo creo en Dios. Claro, yo voy a la iglesia también. Pero en la práctica hay muchas de esa relación con Dios
que no se pone de manifiesto. Está viviendo como si Dios no fuese una realidad presente y real en medio suyo. Eso es un cristiano deísta. ¿Y cuántos cristianos deístas no conocemos hoy en día? ¿Verdad que sí? Algunos llegan tal vez ahí de vez en cuando a nuestras iglesias y ellos dicen, no, yo soy cristiano, pero probablemente viven dentro de un marco deísta. Dios no es relevante, viven su vida como si Dios no existiese. Y si Dios existe, probablemente Dios para ellos existe el día domingo solamente. Qué interesante todo esto, porque lo que la Biblia nos dice es que hay un Dios trascendente que creó el universo, que creó todas las cosas para su gloria, que creó el universo, que creó a los seres humanos, inclusive la creación inanimada, todo fue creado para él y todo fue creado para gloria de su nombre. Para gloria de su nombre. Por eso él dice, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice, dice Isaías 43. Dios creó todo para su gloria. Nosotros no podemos vivir ajenos de Dios. Dios es un Dios trascendente, distinto a la creación. Por eso es que la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche, otra noche declara sabiduría, dice el Salmo 19. Los cielos dan testimonio de la gloria de Dios, dan testimonio de ese Dios creador, formador de todas las cosas. Hay un Dios trascendente, distinto e independiente de la creación. Eso es importante saberlo. ¿Cómo se muestra, cómo muestra esa creación? Se muestra Dios dentro de la creación, ese Dios trascendente se muestra dentro de la creación. Bueno, él dentro de la creación muestra su poder y sabiduría. La Biblia dice que en medio de todo, él hace que la tierra tiemble. Las naciones no pueden sufrir su indignación porque Él es un Dios que en ciertos momentos de la historia interviene en medio de esos momentos y muestra su juicio, muestra su indignación. ¿Cuántas veces Dios no hizo temblar la tierra con su indignación por distintas cosas? El juicio en tiempos de Noé fue una muestra de la indignación divina hacia una humanidad pecadora. Allí se muestra el Dios trascendente. Dios muestra, se muestra la acción del Dios trascendente, se muestra en medio de todo el accionar voluntario de Dios. O sea, cuando leemos Apocalipsis 4, versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste, mira, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y son creadas. Por tu voluntad todo lo que existe y todo lo que vemos fue formado. La voluntad de Dios, la acción voluntaria de Dios estuvo presente en medio de todo lo creado. Esa es una muestra del Dios trascendente. Esa es una muestra del Dios trascendente. En medio de toda la creación vemos la excelencia y el poder de Dios. Y esa excelencia nos lleva a deleitarnos en Él. ¿Cuántos de nosotros cuando vemos la creación del Dios Todopoderoso bendecimos y exaltamos su nombre? Esa es una muestra de que reconocemos que todo lo que está presente ha sido formado por Él, por un Dios que trasciende todo lo creado. Eso es trascendencia. Eso es trascendencia. Creemos y desde la perspectiva de la Escritura, creemos en un Dios que es diferente e independiente de la creación. Y cuando decimos independiente es que no es igual. O sea, cuando hablamos de la naturaleza y del universo creado, no estamos diciendo que eso es Dios, no. Eso es parte del acto creativo de Dios. Dios dio forma a todo eso. Pero Dios es distinto y está por encima de todo lo creado. Esa es la perspectiva de la Biblia. Y como vamos a ver más adelante, tenemos que preguntarnos,
¿Cómo eso tiene un impacto en nuestra vida diaria? Porque yo puedo llegar y decir, Dios es un Dios trascendente, distinto, independiente de toda la creación. Pero ¿cómo eso debe impactar mi diario vivir como creyente? ¿Cómo eso aplica a mi día a día? ¿Cómo eso aplica a mi cotidianidad, a todo lo que yo hago todos los días? ¿Cómo esa verdad espiritual es relevante en medio de todo lo que yo hago? Ahora nos vamos a estar haciendo esas preguntas un poquito más adelante. Vamos a hablar del otro punto que dice nuestra declaración de fe. En el capítulo 2, la naturaleza de Dios. Artículo 5, la inmanencia de Dios. ¿Alguien más que nos quisiera ayudar a leer estas dos diapositivas sobre qué es la inmanencia de Dios? No vamos a leer los versículos, nada más el resto, lo que está ahí redactado por razones de tiempo. ¿Quién nos ayuda a leerlo? Amén, Pastor Amén, Gustavo. Yo, gracias. María. Creemos, bueno, dice, creemos que Dios está presente y activo en su universo. Esta presencia activa de Dios es denominada la inmanencia de Dios. La Biblia enseña que Dios es un ser siempre presente y en contacto con sus criaturas. Bueno, Jeremías, bueno, ahí dice los versículos. De hecho, aseveramos que esta presencia de Dios es la que sustenta la vida y existencia del universo. Bueno, leo también los versículos, no. No, Allí. no es necesario, hermana. Bueno, Gracias. pastor. Sí, Señor. Bendiciones. Qué Amén. interesante. Estamos hablando de que Dios es trascendente, pero también Dios es inmanente. ¿Pero qué es eso? ¿A qué nos referimos cuando decimos y hablamos entonces de la inmanencia de Dios? Aunque Dios es distinto a la creación, trascendente, eh, Dios a su vez es, es, está presente en medio del universo creado. Y ese universo que Él creó depende de Él. O sea, el universo creado depende, su existencia, su funcionamiento depende de él. Todo el orden físico, todo lo que sucede en este mundo depende de él. La idea de Dios interviniendo en la creación se explica con este concepto, inmanencia o el Dios inmanente. Dios no es un Dios alejado de la creación, que está allá lejos y no tiene interés de relacionarse con los seres humanos. No, encontramos a un Dios en la Biblia permanentemente manifestándose a los hombres de distintas formas. Encontramos a Dios manifestándose eh, a sus criaturas y no solamente a su pueblo, inclusive manifestándose a muchos hombres que no necesariamente eran parte del pueblo de Dios. La Biblia es una historia de la participación de Dios en su creación y su participación con los seres creados. Por eso es que la Biblia dice que en su mano, dice Job 12:10, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. En su mano está el alma de todo viviente. O sea que nuestras vidas están en sus manos, nuestra existencia, nuestro respirar, lo que somos, lo que hacemos, está en sus manos. Hay otras citas de Hechos, Colosenses y Hebreos que vamos a leer y ahí están anotadas y usted va a tener esta referencia para que pueda tener esas citas escritas. Dice, ni es honrado, dice Hechos 17, por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da todos vida y aliento y todas las cosas. Es el verso 28 del capítulo 17 de Hechos, porque en él vivimos, nos movemos, somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. En él vivimos, en él nos movemos, nuestra dinámica de vida, lo que hacemos,
Todo lo que sucede, nuestro mover, nuestro caminar, nuestro actuar, Dios está inmerso en medio de todo eso. La dinámica de la vida está vinculada con Él. Está vinculada con ese Dios. La dinámica de la vida está vinculada con Él. Eso dice Hechos 17. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, cuando la Biblia dice que todas las cosas, todo el universo creado subsiste en Él, estamos diciendo que el universo sobrevive, funciona, opera, porque Él es el que está poniendo el aceite a los engranajes del mundo. Él es el que le está poniendo aceite 3M a los engranajes del mundo. Y todo funciona porque Él está allí e interviene en medio de la creación. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice que Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios. Y mire esta parte, ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Dios sostiene todo con su sola palabra. Él llega y dice, sea esto, suceda aquello, acontezca esto, desaparezca esto. Él es el Dios que sustenta todo porque Él es un Dios que interviene, es inmanente, opera, actúa en medio de la creación. Por eso nosotros no somos deístas, porque para nosotros Dios es un ser que está allí presente, que opera en medio del mundo. Él no está allá escondido en medio de una nube, alejado de nosotros, en la estratosfera. No, Él opera día a día en medio de nosotros, en medio de la dinámica del día a día. Entonces, cuando nosotros vemos estos dos conceptos, Dios es un Dios trascendente y a su vez inmanente. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? Dios es distinto a la creación, pero eso no significa que está lejos de la creación. No, Él sustenta y opera en medio de su creación. Él al mismo tiempo es trascendente, distinto, independiente, pero también es inmanente. Él está presente y sustenta toda la creación. Pero aquí es donde necesitamos hacernos varias preguntas, porque nosotros podríamos quedarnos con estas dos premisas que están en nuestra declaración de fe como iglesias que formamos parte de Transworld Mission. Pero la pregunta que deberíamos de hacernos no solamente tiene que ver con entendemos esos dos conceptos y los podemos explicar. Yo quisiera llevar esto y que pensemos por un instante. ¿Cómo nosotros podemos llevar esos dos conceptos a la vida diaria? ¿Cómo usted y yo podríamos llevar estos dos conceptos al día a día, a la dinámica que usted tiene, a la vida de la iglesia, a la vida de los creyentes? ¿Cómo yo llevo esta verdad de que Dios es trascendente y Dios es inmanente? ¿Qué implicaciones tiene eso para mí? Como un hijo de Dios, que día a día procuro alabarlo y honrarlo, que día a día trato de vivir en el temor de Dios, que día a día procuro sintonizarme con sus propósitos y con su plan eterno. ¿Cómo yo, cómo yo integro estas dos verdades teológicas y bíblicas de que Él es diferente a la creación y que Él se vincula con su creación y la sostiene? ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros? ¿Qué nos enseña a nosotros en el día a día? Yo quisiera que usted piense rápidamente en uno o dos versículos de la Biblia que vienen a su mente
En medio de esto, vamos a tomar unos 15 minutos, sea de forma individual o en grupo, allí donde usted está. Usted busque uno o dos versículos que se vengan a su mente, que hablen de la trascendencia o la inmanencia de Dios. El hecho de que Dios es diferente a todo lo creado, o que Dios es un Dios inmanente que se relaciona con su creación, se comunica con ella y se relaciona con ella. Pero yo quisiera que pensemos cómo eso tiene un impacto en mi vida como cristiano. Cómo yo puedo llevar en la práctica diaria, porque yo puedo vivir, mire, usted y yo como cristianos podemos vivir como si Dios no fuese inmanente. Nosotros pudiésemos, puede ser que hay personas por allí que dicen ser cristianos, pero viven su vida como si Dios no tuviese presencia en medio de nosotros. Porque para ellos Dios no es una realidad en su día a día. Ellos se conectan con Dios cuando van a la iglesia y durante 2 horas que están allí se conectan con Dios, pero el resto de la semana viven desconectados de Dios. Están viviendo como si Dios no fuese inmanente y no tuviese que ver con ellos, con sus vidas, con su dinámica de vida y con lo que hacen. Hay muchas personas que muchas veces son más panteístas que desarrollar en sus vidas la idea de un Dios trascendente. Piensan que todo es Dios. O cuando hablan, llegan y dan la idea de que las fuerzas del mal son casi iguales a las fuerzas de Dios. Y pensemos por un momento, ¿cuántas veces no hemos hablado acerca de los poderes del mal y de lo que vivimos allá afuera y de las luchas espirituales que tenemos y de las batallas que libramos con ciertas cosas en el día a día? Y pareciese que le damos más relevancia y más importancia a esa lucha espiritual y la magnificamos, la maximizamos a un punto que pareciese que Dios no es un Dios superior a los poderes de las tinieblas. Vivimos más atemorizados por lo que nos puede hacer el mal y las tinieblas que por las promesas que Dios nos da de su presencia con nosotros. No sé si usted se ha dado cuenta que hay algunos creyentes que viven así y lo expresan con su lenguaje. Pensemos en 2 versículos. Vamos a tomarnos, tenemos 15, ¿cómo se llama? Minutos de nuestro tiempo. Piense en 2 versículos bíblicos que hablen de la inmanencia y la trascendencia de Dios. Dios es distinto, independiente de su creación, pero Dios se relaciona con su creación. Y pensemos cómo esto tiene un impacto en mi dinámica de la vida diaria. ¿Cómo esto me impacta? Inclusive, ¿cómo esto me puede estar confrontando a mí? Porque puede ser que yo no estoy viviendo bajo estas 2 premisas. Hay un Dios trascendente y hay un Dios que es inmanente. Tomamos un espacio de nuestro tiempo, vamos a hacer una pausa en la grabación y vamos a estar teniendo una reflexión. Si está en grupos, tenga esa reflexión en grupos. Si está individual, busque su Biblia, trate de meditar un poco en esto y después de 15 minutos vamos a regresar para plasmar algunas ideas alrededor de este tema. Preparándonos. Si tenemos algún aporte, alguien que quisiera participar y los demás si están todavía haciendo alguna anotación, siéntanse en libertad de seguir haciéndolo. Podemos escuchar. ¿Hay alguien que encontró algún versículo y que considera estos 2 temas significativos y de un impacto para su vida o para la iglesia o para los creyentes y por qué? Y que quisiera compartirnos. Marilyn, ¿y quieres compartir algo? Sí, Pastor, Manuel y yo estuvimos estudiando acerca de los textos que nombra el grupo 3. Ok.
Listo, entonces voy a leerlos. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Ok, También el Salmo 104 del 24 al 30 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ok. Entonces, en un pequeño resumen que hicimos, eh, podemos hablar de estos versículos. Estos versículos nos expresan que Dios no es solo el creador, sino que nos sostiene cada día. Con su mano poderosa y en su soberanía cumple su propósito en nosotros, impactando en que nuestra seguridad está basada en Él y recibimos a diario de sus beneficios para continuar adelante cogidos de su mano y Él controla todo lo que creó. Ok, gracias, Marilyn. Qué interesante, Marilyn, porque cuando mencionas esto dices, Dios es el Dios que nos sostiene. Amén. Y me pregunto yo, ¿nosotros vivimos en el día a día conscientes de que Dios nos está sosteniendo? ¿O eso es solamente un concepto teórico que divaga en nuestras mentes? ¿O es un concepto real porque vivo día tras día consciente de que cada paso que Dios está allí presente? Él es el Dios real que está presente en medio de todo lo que yo hago. Una cosa es decirlo y pensarlo, otra cosa es vivirlo. Por eso este tema de inmanencia y trascendencia debe ser un concepto que realmente tenga un impacto en mí, que me haga conciencia de que Dios está allí a mi lado. El Espíritu de Dios está allí, caminando conmigo. Yo no estoy solo. Yo no estoy solo. Hay gente que vive su vida, hay cristianos que viven su vida como si Dios no tuviese ninguna injerencia en sus vidas. Así que estos conceptos tienen una tremenda relevancia. Yariani, ¿tienes también algo que aportar? Sí, con lo que respecta a la pregunta del grupo número 1, yo tengo el Salmo 92 que dice, antes de que los montes fuesen formados o que hubiera producido la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. En este versículo podemos ver cómo se resalta la eternidad y la existencia de Dios antes de la creación y enfatiza su trascendencia. Otro de los versículos que tengo es Isaías 55 del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí en este versículo podemos ver cómo se resalta la diferencia entre la mente humana y la de Dios, indicando la superioridad y la trascendencia de Dios. Gracias, Yariani. Los pensamientos de Dios son superiores a los nuestros. Pero ¿cuántas veces nosotros como cristianos pareciese que en nuestras decisiones éticas, nuestras decisiones del día a día, pareciese que lo que predomina más es mi voluntad que la voluntad de Dios? Cuando me toca tomar determinaciones éticas en mi caminar diario,
pareciese que le presto más atención a lo que yo creo que se debe de hacer que ir delante de ese Dios trascendente y inmanente y preguntarle, tú que estás presente, que eres una realidad en mi vida, ¿qué quieres que haga? Mire, qué interesante esto. Por eso es que estos dos temas nos confrontan tremendamente, porque usted y yo podemos ser creyentes, pero podemos estar viviendo como si Dios estuviese alejado. Podemos estar viviendo como si Dios no fuese el Dios real que está allí presente en medio de nuestra dinámica diaria. Y puede ser que conocemos los conceptos, pero en la dinámica cotidiana, Él no es el Dios trascendente e inmanente. Y por eso estos dos conceptos nos confrontan. Creo que Estela y la hermana Betty habían levantado la mano. No sé si me equivoco. Hola, pastor. Sí, la hermana Yarleni presentó el Salmo 90, versículo 2 de la manera más linda, y ese es el que íbamos a presentar. Está Ok. bien. ¿Y qué piensan del tema, Betty y Estelita? La ¿Qué? verdad es que eso nos confronta como usted lo estaba diciendo, porque ¿cómo vivimos? Vivimos más pensando en nuestros, bueno, ¿qué pensamientos los nuestros? No vivimos conscientemente pensando, bueno, que Dios es inmanente, que si pensamos que Él está relacionado con nuestra vida, no solamente como que Él nos creó, sino entonces su opinión debe de pesar más que la nuestra. Interesante. Su opinión debería pesar más que la nuestra, pero en la práctica muchas veces lo que prevalece son nuestros pensamientos. Es lo que nosotros queremos. Son las decisiones que a nosotros nos parece. Entonces, no estamos viviendo bajo esas premisas del Dios trascendente e inmanente, que quiere ser parte relevante, saber que Él es distinto a mí, que soy criatura, pero que Él está conmigo y Él quiere caminar a mi lado cada día. Entonces, esto debería de generar una confrontación profunda en nuestros corazones. Debería de desafiarnos. Debería de confrontar nuestros corazones. Esto no es solamente entonces aprender ciertos términos teológicos, es cómo esos conceptos tienen un impacto en todo lo que yo soy y en todo lo que yo hago. Bueno, el hermano John nos ponía ahí en el chat algunos pasajes de la trascendencia de Dios, Isaías 55:8 y Hechos 7:49, y algunos de la inmanencia de Dios, Juan 1:14 y Colosenses 1:17. La hermana Eugenia dice Hechos 17:28, porque en él vivimos y nos movemos y somos. El texto que leímos anteriormente. Gracias, hermanos. Qué impactante todo esto. Estamos hablando de la naturaleza divina. Dios es un Dios inmanente y Dios es un Dios trascendente. Hay un concepto adicional que quiero que podamos revisar. Y este es un tema muy amplio. Obviamente no tenemos toda una sesión para hablar del tema de la Trinidad de Dios. Dios es un Dios trino. Pero este artículo 6 del capítulo 2 habla en nuestra declaración de fe cómo nosotros concebimos la naturaleza de ese Dios. Dios es un Dios trino. Alguien que me ayude a leer estas diapositivas. Vamos a ver cuántas son. Son 4 diapositivas rápidamente que nos puede ayudar a leer los párrafos, no necesariamente los versículos por razón de tiempo, que nos pueda leer las diapositivas y yo voy pasándolas paulatinamente. ¿Quién nos ayuda a leerlas? ¿Quién abre su micrófono y nos ayuda a leer lo que dice nuestra declaración de fe? ¿Qué, pastor? Yo la leo. Ok, Amén. si no, también yo le ayudo en algún Oh, momento. ándale, Dele, pues. no, Yo dele leo su la primera. estelita.
Creemos que Dios se ha revelado al ser humano como un ser espiritual, personal e infinito, que es en su esencia trino. Si bien en la Biblia no aparece el término Trinidad, ya que este es un concepto teológico desarrollado por la Iglesia en el siglo II. Podemos decir que esta doctrina se desprende de la revelación de la existencia de un solo Dios verdadero y al mismo tiempo de la existencia de tres personas divinas que reciben la misma adoración y gloria. La Trinidad de Dios es una de las doctrinas que distinguen al cristianismo del resto de las religiones del mundo. Esta enseñanza aparece en el Nuevo Testamento y dice todos los versículos. Cuando la Biblia habla solo de un Dios, normalmente se refiere al Padre. Dios se reveló en la Escritura como el Padre, es la que me faltó. La Escritura muestra la divinidad del Padre. Cuando la Biblia habla solo de Dios, normalmente se refiere al Padre. Okay, gracias. Siguiente diapositiva. ¿Quién nos ayuda a leerla? Si quieres, te ayudo. Yo puedo. Gracias, Jorge. Oh, Ya puedo también. La persona que habló mejor. ¿Yo? Amén. Perdón. La divinidad del Hijo se enseña en la Biblia. Además, el testimonio del Nuevo Testamento indica que Jesús era consciente de su propia divinidad. El nombre de Hijo se aplica a la segunda persona de la Trinidad aún en un momento anterior a la encarnación. La divinidad del Espíritu Santo se sostiene bíblicamente. Aparecen todas las citas allí descritas y cuando compartamos la presentación, pues usted va a tener todas esas citas que detallan lo que es la declaración de fe. Dice, esta última diapositiva dice, finalmente observamos que existen referencias en la Escritura en las que aparecen las tres personas de la Trinidad. Pasajes como los de Mateo, Segunda de Corintios y Primera de Pedro, especialmente notes en Apocalipsis capítulo 4 y 5, la relación del que está sentado en el trono, el Padre, la del Cordero inmolado, el Hijo, y los 7 espíritus de Dios, el Espíritu Santo. De acuerdo con Juan, la Trinidad es el centro de todo el universo. Rechazamos que las ideas unitarias, los movimientos unitarios son los movimientos que hablan de solo Jesús. O sea, no hablan de que hay un Dios trino. Representen el sentido correcto de la verdad revelada en las Escrituras. Sostenemos que no debemos acercarnos a Dios de acuerdo a nuestra lógica, sino conforme a lo que Él ha revelado de su persona en la Biblia. Cuando hablamos del tema de la Trinidad, ¿de qué estamos hablando? Hay algunos asuntos cruciales que debemos de tener presente. ¿A qué nos referimos cuando como creyentes decimos que creemos en un Dios trino? Bueno, la doctrina de la Trinidad se revela en la Biblia de una forma progresiva. Dios paulatinamente fue revelando detalles importantes de esto. Esos detalles importantes los podemos ver en algunos pasajes del Antiguo Testamento, que aunque no usan el término Trinidad, sí dan una idea detrás de cómo se presenta Dios. Ejemplo, cuando Dios en su acto creativo, en Génesis capítulo 1, verso 26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí se usa un plural, no se usa un singular. No dice, yo voy a hacer al hombre. No, hagamos es un plural. Cuando el hombre peca y Dios ve todo lo que produce el pecado de Adán y de Eva, en Génesis 3:22, él dice, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, plural, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No dice, ha llegado a ser como yo. Dice, como nosotros, plural, refiriéndose. La deidad se presenta
con un concepto de pluralidad. El pasaje de Génesis 11:7 con la narración de la Torre de Babel. Dice, cuando se da toda la situación alrededor de lo que los hombres estaban tratando de hacer, Dios llega y dice, será mejor que bajemos a confundir su idioma. Bajemos, plural. Isaías 6:8, en medio de que Dios convoca a Isaías a anunciar el mensaje, dice, ¿a quién enviaré? Singular, pero después viene la pregunta en plural. ¿Quién irá por nosotros? Mire, en ese versículo de Isaías 6:8 se usa un singular y se usa un plural. Dios está hablando de sí mismo. ¿A quién enviaré? Singular. Pero después dice, ¿quién irá por nosotros? Si esto denota la pluralidad de Dios. Inclusive en el Antiguo Testamento, muchas veces cuando se traduce el nombre Jehová Dios, nuestras traducciones en Reina Valera dice Jehová Dios. La traducción es, y viene el nombre sagrado de Dios, Yahvé Elohim. Elohim es un término plural. Él es un término singular. Para hablar de Dios, Elohim es el plural de Él. Entonces, en muchos momentos, cuando se habla de Dios en el Antiguo Testamento, se usa algo que los estudiosos llaman la pluralidad de Dios. Y es allí donde progresivamente vemos que ese Dios se manifiesta de esa manera. Claro, en el Nuevo Testamento encontramos de una manera más completa estos principios sobre los cuales fundamentamos el tema del concepto de un Dios trino. Vemos cuando Jesús fue bautizado en Mateo capítulo 3, a Jesús siendo bautizado, al Padre hablando y diciendo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, y al Espíritu Santo descendiendo, denotando la autoridad que estaba haciendo, que había sobre el Hijo que había sido enviado. Encontramos en el llamado a los discípulos de ir a hacer otros discípulos en Mateo 28, ir y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se convoca y se dice que la acción de bautizar, de confirmar las decisiones de fe de esas personas a través del acto del bautismo, fuese en nombre de las tres personas de la Trinidad. Cuando se habla de los dones espirituales, en 1 Corintios capítulo 12, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Mire, se habla de una dinámica de actividades en la iglesia, dones, ministerios y operaciones. Y en cada una de ellas se pone al Espíritu, al Señor Jesús, al Hijo y a Dios el Padre. Todos ellos tienen que ver con esa distribución de dones, ministerios y operaciones, porque en medio de esa distribución opera la Trinidad. Pero eso es lo que encontramos revelado en la Biblia. Por eso la palabra encontramos paulatinamente que se revela eso. Y aunque el término Trinidad, ciertamente en nuestra declaración se dice que es un término que se acuñó en el siglo II y la Biblia no lo usa directamente, la idea de un Dios trino sí está presente, aunque el término no se use. Inclusive podemos llegar y decir que hay una operación o una acción salvífica de la Trinidad en la obra redentora. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:2. Dice que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre. La elección es un acto de Dios el Padre. La elección es un acto de Dios Padre, de la primera persona de la Trinidad.
Y dice que esa elección se da de parte de Dios el Padre, pero se suscita, se ejecuta y opera en santificación del Espíritu. En medio de esa operación redentiva y salvífica de Dios está el Espíritu de Dios santificando, apartando al creyente para Dios. ¿Eso quién lo lleva a cabo? La tercera persona de la Trinidad. Él es el que santifica, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, porque es a través de su sangre que recibimos y experimentamos la gracia divina. O sea, la gracia la obtenemos a través del acto redentivo del Hijo, segunda persona de la Trinidad, en su entrega en la cruz. Entonces, cuando hablamos de la obra redentora de Dios, vemos a Dios eligiendo, al Espíritu de Dios separando o santificando y operando cambios internos en nosotros, y a Jesús, la segunda persona de la Trinidad, rociándonos con su sangre para que nuestros pecados sean perdonados. Interesante. Se mencionan las tres personas de la Trinidad operando en medio de esa dinámica. Encontramos la acción de la Trinidad en la acción dinámica del cuerpo de Cristo. En medio de nuestra dinámica como creyentes, hay un operar del Espíritu. Miren lo que dice Pablo a los hermanos de Éfeso. En Efesios capítulo 4, versículo 4 al verso 6. Dice que debemos de guardar solicitud. El verso 3 dice que debemos de guardar la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Qué interesante. Dice un cuerpo. Corintios dice que nosotros hemos sido bautizados en un mismo cuerpo. Eso significa que nosotros hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo por el Espíritu. ¿Qué? Y dice que hemos sido llamados a una misma esperanza de nuestra vocación por el Señor. O sea, hemos experimentado la esperanza que hay en Cristo Jesús. Esa esperanza de la cual participa usted, la misma esperanza de la cual participo yo, por el acto redentivo de Cristo en la cruz. Un bautismo, una fe, un mismo Padre. Tenemos un mismo Padre. Vemos cómo en esa dinámica como cuerpo opera la Trinidad. La Trinidad, entonces, el Espíritu de Dios nos incorpora en un cuerpo. El Señor nos da una esperanza, participamos de una esperanza viva por la acción de Jesús, del Señor. Y podemos darnos cuenta que Dios y el Padre, quien es sobre todos, por todos y en todos, nos hace vivir en una misma fe. Nos estamos unificados en una fe que gira en torno al Padre. Miremos que nuestra dinámica como iglesia hay una operación del Espíritu Santo. Entonces, aunque la Biblia no usa el término Trinidad directamente, sí vemos a la Trinidad operando en todas las dinámicas de la vida, en todas las dinámicas del día a día. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos que creemos en un Dios trino? Bueno, podríamos resumir esa enseñanza bíblica en este silogismo, en esta expresión argumentativa. Dios es tres personas, cada persona es plenamente Dios, hay un solo Dios. Esa es la argumentación cristiana que sustenta el concepto de Trinidad. Dios es tres personas, cada persona es plenamente Dios, hay un solo Dios. ¿A qué nos referimos que Dios es tres personas? O sea, cada una de esas personas es distinta de la otra. ¿Qué significa que cada persona es plenamente Dios? Que Dios el Padre
el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno de ellos es plenamente Dios. Cada uno de ellos tiene el 100% de la divinidad habitando en ellos. ¿Qué significa cuando planteamos que hay un solo Dios? Cada una de estas personas que son parte de la divinidad son una en propósito, en acuerdo en lo que piensan, pero también en su naturaleza esencial. Cada uno de ellos tiene la naturaleza divina. No es que el Espíritu Santo tiene el 33.3% de la divinidad, o que el Hijo tiene el 33.3% de la divinidad, o que el Padre tiene el 33% y cada uno tiene un pedacito de la divinidad. No. Cada uno de ellos tiene el 100% de la divinidad. Entonces, creemos que hay un solo Dios, sí, pero ese Dios tiene una naturaleza trina que se esboza bajo estos planteamientos que estamos tratando de argumentar. Y es por eso que el Nuevo Testamento nos plantea ciertamente que hay un solo Dios. Y eso lo reafirmamos porque muchas personas cuando afirmamos y hablamos del Dios Trino dicen, no, es que ustedes creen en tres dioses. No, nosotros no creemos en tres dioses. Creemos en un solo Dios. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno, unicidad, y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dios es uno. Hay una unicidad en Dios. Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Todos nosotros creemos que Dios es uno. Hay una unicidad en Dios. Y el término correcto es unicidad. Unicidad. Hay tres personas, pero esas personas forman parte de una unicidad. Por eso creemos en un solo Dios. Ese es un planteamiento fundamental. Algo que debemos de evitar con este tema es tratar de hacer analogías. Mire, a lo largo de los siglos, los cristianos han tratado de buscar formas para explicar de forma sencilla el tema de la Trinidad. Hay algunos que usan el ejemplo de la hoja de trébol, otros usan los tres estados del agua, sólido, líquido, gaseoso, para hablar de la Trinidad. Pero todas esas ilustraciones o analogías que usamos, al final de cuentas son inadecuadas. No nos funcionan. Porque aun cuando usted use la analogía del agua en sus tres estados, el agua no puede estar en sus tres estados simultáneamente. Entonces la analogía ya deja de funcionar. El Dios en el cual creemos y que describe la Biblia es un Dios trino, al mismo tiempo y simultáneamente. Y eso es vital para nosotros. Por eso debemos de tener mucho cuidado de tratar de usar analogías. Lo mejor que usted puede hacer para tratar de explicar el concepto de Trinidad es usar la Biblia y lo que el texto bíblico transmite. Y tratar de buscar qué es la Trinidad ha propiciado a lo largo de los siglos dentro del cristianismo muchos errores de acercamiento, muchos errores que se han generado para tratar de que podamos entender el concepto de Trinidad. Un ejemplo, el modalismo. El modalismo es una forma en que algunas personas se acercaron en el pasado y que todavía algunos hoy en día sostienen para tratar de explicar la Trinidad. Ellos dicen que Dios es un Dios personal, pero se aparece en tres formas. Se manifiesta en tres formas. En el Antiguo Testamento se manifestó con el nombre de Jehová. En el Nuevo Testamento tomó la capa y se manifestó con el nombre de Hijo,
o Jesús, solamente que tomó un atuendo diferente. Después, cuando se prometió al Espíritu Santo, tomó la forma de que el Espíritu Santo iba a venir, se iba a manifestar, iba a estar entre nosotros, y ahora la presencia de Dios, ahora Él toma la forma de Espíritu Santo y toma ese nombre. Una persona que toma distintas formas. Eso es modalismo, esa no es la perspectiva de la Biblia. No es un Dios que toma distintos disfraces y en ciertos momentos de la historia, ¿cómo se llama? Toma un disfraz diferente. Si eso fuese así, ¿cómo explicamos el pasaje de cuando Jesús fue bautizado en Mateo capítulo 3? Que allí estaba presente Jesús siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo y el Padre hablando desde el cielo. Si en medio de esa escena estaban los tres, ¿cómo podía tener el Dios único, tener tres atuendos al mismo tiempo? ¿No? Ahí estaba el Dios Trino manifestado en esa escena y en ese momento, en medio de ese lugar cuando Jesús fue bautizado, y eso se describe en Mateo capítulo 3. Dios el Padre creó en un punto, esta es otra postura que tienen algunos, el movimiento arriano. Arrio fue un hombre de los primeros siglos que argumentó esto, e interesantemente hoy en día muchos grupos sectarios sostienen esto, como los Testigos de Jehová, que dicen que Dios el Padre lo que hizo que en algún momento antes de la creación, Él creó al Hijo, Él creó a Jesús. O sea, Jesús es un ser creado. Dios puso cierto poder, cierta autoridad sobre él. Eso es lo que dicen estos movimientos arrianos y los Testigos de Jehová. Ellos dicen, él es un ser creado. Antes de la creación, Jesús fue formado. El Espíritu Santo es tan solo el poder de Dios. No es un ser personal, es una fuerza. Eso es lo que sostuvo el arrianismo, y eso es lo que sostienen movimientos como los Testigos de Jehová. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el Espíritu de Dios es un ser personal, no es una fuerza. Y en el Nuevo Testamento vemos que para el Espíritu de Dios se utilizan hasta pronombres personales. Él os guiará a toda verdad. ¿Cómo usted usa un pronombre personal aplicado a una fuerza inanimada? No tiene sentido. Se usa un pronombre para el Espíritu Santo en muchos momentos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Él es un ser personal. El Hijo no es un ser criado. No es un ser criado. Él estuvo antes de que todas las cosas fueran hechas. Otra forma de hablar de la Trinidad, o que algunos han procurado explicar la Trinidad, es negar que hay un solo Dios. Y es por eso que algunos dicen que Dios es tres personas, cada persona es plenamente Dios, por lo cual hay tres dioses. Y hay algunos sectores y personas que plantean, bueno, si Dios se manifiesta de esas maneras, pues entonces hay tres dioses. Y hay algunas formas de triteísmo que dicen que hay un Dios superior o supremo y hay algunos dioses inferiores. Entonces, que Jesús es un Dios inferior, el Espíritu Santo es un Dios inferior. La Biblia no tiene esa postura. Todo esto han sido intentos de tratar de explicar y simplificar el concepto de Trinidad. Pero todos esos acercamientos son acercamientos que no toman en cuenta o se acercan a interpretar de una manera inapropiada muchos de los textos de la Escritura. ¿Cuáles son las verdades fundamentales que debemos de tener presente cuando hablamos del Dios Trino? Bueno, debemos de saber que las personas de la Trinidad tienen funciones diferentes en su relación con el mundo y en su relación con la redención. Esto es lo que se llama la economía de la Trinidad. Entonces, les pongo un ejemplo. Cuando nosotros vemos en la creación, vemos a Dios el Padre que da las palabras creativas.
Él dijo y fueron hechas las cosas. Pero encontramos en Juan capítulo 1, versículo 3, que se describe que todas las cosas fueron hechas por el Verbo. ¿Se acuerda del primer capítulo del Evangelio de Juan que dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él? Entonces, Dios el Padre en la creación estuvo allí y dio sus palabras creativas. Pero el Hijo también dice Juan 1:3 que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él tuvo parte en ese proceso creativo e inclusive el Espíritu de Dios estaba en medio del caos antes de que toda esa creación fuese formada y las cosas fuesen materializadas por Dios y formadas por Dios. El Espíritu de Dios estaba presente allí, moviéndose sobre las aguas, dice Génesis 1:2. Las tres distinciones entre los miembros de la divinidad están en la manera en que se relacionaban entre sí con la creación. Ellos fueron parte de la creación, estaban presentes en medio del acto creativo. El Espíritu de Dios moviéndose en medio de las aguas, el Hijo, el Verbo, como dice Juan capítulo 1, dándole forma a todas las cosas y siendo parte de todo ese proceso creativo, y Dios el Padre dando su palabra. Allí vemos la acción de la Trinidad en medio de la creación. Por eso, cada uno de ellos tuvo un papel en medio de esa dinámica. Todos ellos estuvieron allí presentes. Todos ellos estuvieron presentes. Cada una de las personas de la Trinidad es completa y plenamente Dios, no parcialmente, como mencioné anteriormente. Cada uno de ellos posee el 100% de la divinidad. Una tendencia que hay en muchos cristianos cuando hablamos del Dios Trino es decir, bueno, el Padre tiene un porcentaje de divinidad, el Hijo tiene un porcentaje de divinidad y el Espíritu tiene un porcentaje de divinidad. Eso no es así. La Biblia dice que el Padre es plenamente Dios, que el Hijo es plenamente Dios, que el Espíritu Santo es plenamente Dios. ¿Se acuerda del relato de Ananías y Zafiras cuando fueron confrontados en el libro de Hechos? ¿Qué es lo que se les dice? Llega y se les dice que ellos habían mentido a Dios y después se menciona, ustedes mintieron al Espíritu Santo. Interesante. Se dice que mintieron a Dios, pero después se reafirma que ese mentir fue al Espíritu de Dios. ¿Por qué se menciona de esa manera? Porque el autor del libro de Hechos, Lucas, para él era totalmente entendible que el Espíritu de Dios es Dios. Él no tenía problemas para decir, mintieron a Dios, mintieron al Espíritu Santo. Cada persona de la Trinidad es un ser real, no diferentes maneras o manifestaciones de Dios. Dios no es un Dios que se pone una capa o un disfraz en ciertos momentos de la historia, no. Cada persona de la Trinidad no tiene diferencia en su ser, en sus atributos. Todos los atributos de la divinidad están con el Padre, están con el Hijo, están con el Espíritu. Y si no en sus relaciones entre ellos y su creación. Si vamos a hablar de diferencias, vamos a darnos cuenta que ciertamente no fue el Padre que murió en la cruz. El que fue entregado en la cruz fue Jesús, fue el Verbo encarnado, el Hijo de Dios. No fue el Espíritu Santo el que murió en la cruz, fue el Hijo. El que está con nosotros y nos guía a toda verdad, la Biblia dice que esa es una función y una actividad del Espíritu. Entonces encontramos que hay dinámicas, que hay acciones, que hay actividades muy particulares que cada una de las personas de la Trinidad desarrollan, pero no están desconectadas, son parte de un mismo propósito, son parte de un mismo fin. Por eso es que Dios podríamos llegar y decir que tiene una unidad, una unicidad y tiene una diversidad en sí mismo. Dios es trino, pero hay una unicidad en él. Dios es un Dios trino
Y cada una de esas personas de la Trinidad tiene una dinámica particular en cuanto a ciertas cosas en medio de sus actos creativos, pero también en medio de la redención. Tienen funciones particulares, pero son uno. Hay una unicidad en ellos. Estas realidades están expresadas en la Biblia. Y por eso, para explicar esto, lo mejor que usted y yo podemos usar es la escritura. No tratar de buscar figuras externas, no tratar de buscar conceptos externos, porque los conceptos externos no son apropiados. En algún momento, esas imágenes que queremos usar no nos van a permitir explicar plenamente a Dios. Es por eso que los teólogos dicen y expresan que en gran medida el concepto de Trinidad es un misterio. Lo que nosotros sabemos de la Trinidad es porque nos ha sido revelado en la Biblia. Pero probablemente hay muchos detalles de ese Dios trino que usted y yo no conocemos. Por eso la Biblia dice que las cosas ocultas le pertenecen al Señor. Las que nos han sido reveladas son las que usted y yo conocemos, dice Deuteronomio 29:29. Dios nos las ha revelado, pero hay otras cosas que Dios no nos las ha revelado y que probablemente nosotros no las entendemos plenamente. Pero las que entendemos las podemos explicar porque son las que la palabra de Dios nos plasma. Por eso, yo quiero que usted piense en Dios. Hay una unidad, hay una unicidad, hay un Dios único. Dios es uno. Cuando Jesús, en medio de un debate con los líderes religiosos en Juan capítulo 10, versículo 30, él llegó y dijo: el Padre y yo uno somos. ¿Cómo reaccionaron los judíos? Querían apedrearlo. ¿Por qué? Porque para ellos él estaba blasfemando. Él estaba diciendo: la naturaleza del Padre es mi misma naturaleza. Hay una unicidad. La esencia de Dios el Padre es mi misma esencia. Qué tremendo escuchar a un hombre que había nacido en Galilea, según los líderes judíos, hijo de un carpintero, decir eso. Y probablemente ya estaban queriendo tomar piedras para apedrearlo o buscar una justificación para acusarlo delante de las autoridades. Y ciertamente ellos fue lo que hicieron cuando lo llevaron ante las autoridades judías. Claro, cuando lo llevaron ante las autoridades romanas hubo temas religiosos que los judíos no se preocuparon de hablar porque a los romanos no les interesaban los temas religiosos judíos. Pero ellos buscaron la manera de poder cuestionar a Jesús, por lo menos ante el Sanedrín, si hubo cuestionamientos sobre qué es la verdad. Y Jesús mismo da a entender que él era la verdad. Entonces, es en medio de todo esto que en el Dios que usted y yo adoramos hay una unicidad, pero hay una diversidad. Esa pluralidad de la cual se habla en el Antiguo Testamento, hagamos todas las cosas. Esa pluralidad denota que hay una esencia muy particular en ese Dios que se describe en la Biblia. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos del concepto de Trinidad. Yo quiero que a la luz de esto podamos trabajar algo como tarea para el próximo mes. Y estas son las dos preguntas. Puede tomarle foto a la pantalla o tomar una imagen de la pantalla. Ahí, si está en una computadora, puede tomar ahí una imagen de la pantalla para que tenga la tarea del próximo mes. Pensando un poco en esto, mire, cuando hablamos de la Trinidad, estamos considerando su unidad, su unicidad, pero a la vez estamos hablando de su diversidad. Él es un Dios trino, diverso. Hay tres personas en la divinidad. Y cuando hablamos de unicidad, Él es un Dios único. Hay un solo Dios. Pero pregúntese,
cómo esa dinámica de un Dios trino, diversidad, pero a la vez un Dios único, unicidad, sirve de base para la iglesia, para el concepto de iglesia. ¿Qué pasajes en el Nuevo Testamento presentan esa misma dinámica de unidad y diversidad en medio de la iglesia? ¿Será que los autores bíblicos, y yo creo que sí, que en el Nuevo Testamento hay muchos pasajes que presentan el concepto de unidad que debe de haber entre nosotros como iglesia, pero a su vez se recalca que en medio de nosotros hay diversidad en distintos, usando el concepto de diversidad en el buen sentido, porque hoy en día el concepto de diversidad se usa en algunos sentidos según todos estos movimientos de género. Yo no lo estoy usando en ese sentido. Somos diversos. La Biblia dice que somos parte de un cuerpo y tenemos distintas funciones. ¿Qué pasajes de la Biblia hablan de que en medio inclusive de la iglesia debe haber unidad, pero también a su vez debemos de considerar que somos diferentes? Y en medio de eso debemos de guardar solícitos la unidad del Espíritu. ¿Será que los autores bíblicos del Nuevo Testamento, ellos miraban el modelo del Dios Trino y decían, ese mismo modelo del Dios Trino, que es uno, pero que es diverso, ese mismo modelo es el que debemos de replicar en nuestra dinámica como iglesia? Qué interesante, porque los autores del Nuevo Testamento pareciese que ellos también toman el modelo de unicidad y de diversidad de Dios y lo aplican a la dinámica de la iglesia y dicen, este es el modelo divino y la iglesia debe de operar bajo el modelo divino. Yo quiero que usted busque versículos. Si nosotros debemos de inclusive vivir como iglesia bajo el modelo divino, piense por un momento cómo debía de ser la dinámica entre nosotros, cómo es la dinámica entre la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Cómo es la dinámica entre ellos? ¿Cómo lo presenta la Biblia? Si esa es la dinámica entre la Trinidad, la pregunta es, ¿cómo debería de ser la dinámica entonces en la iglesia? ¿Qué debería de caracterizar a la iglesia? Si el Dios Trino nos debe de servir de modelo a nosotros, la iglesia, en medio de nuestra dinámica eclesiástica, ¿cómo nosotros deberíamos de tomar el modelo de ese Dios uno, unicidad, y ese Dios que a su vez también es trino, diversidad? Piense por un momento en eso, busque pasajes bíblicos, hágase preguntas, reflexione en este tema. Este es un tema que podemos sacar tremendos conceptos que nos van a hacer ver y entender que el modelo del Dios Trino, de cómo ellos se relacionan, de cómo ellos interactúan, de cómo ellos operan, nos sirve a nosotros para que nosotros podamos también aplicarlo a la dinámica de nuestra vivencia como iglesia. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con la trascendencia y inmanencia de la cual vinimos hablando. Yo quisiera que usted busque lecciones prácticas. Tratemos de llevar el concepto de trascendencia e inmanencia de Dios a la práctica, a nuestro día a día. Cómo esos dos conceptos bíblicos, doctrinales y teológicos, deberían impactar nuestra dinámica de la vida diaria. Pongamos ejemplos. ¿Cómo nosotros deberíamos ser creyentes que vivimos conscientes en nuestra dinámica de vida de que Dios es inmanente y que Dios es trascendente? ¿En qué cosas de la vida diaria yo debería de poner en evidencia esas dos verdades? ¿En qué cosas prácticas de lo que usted hace? ¿En qué actividades de las que usted desarrolla?
usted debería de poner evidencia de todo esto. ¿En medio de qué actividades? Empiece a enumerar una serie de actividades donde usted debería de tener presente la realidad de un Dios trascendente y la realidad de un Dios inmanente. Eso es lo que vamos a estar trabajando para la tarea que debemos de entregar el próximo mes. El próximo mes vamos a estar reunidos para continuar con la lección 6. Recuerde que las tareas usted las puede enviar a este correo electrónico twmeducation@gmail.com o a mi contacto de WhatsApp. Puede enviar esa información para que poder llevar un control de las tareas que usted nos está entregando. Estamos queriendo poder entregar una certificación, pero es importante poder estar participando activamente. Por eso necesitamos saber quiénes están participando de las sesiones. Las tareas también es parte importante. ¿Cómo usted va a recibir ese certificado que lo acredita, que participó del entrenamiento? Usted tiene que participar mínimo de un 70% de las conexiones y del entregar tareas. Se le va a dar una acreditación, que usted puede ser un facilitador de la declaración de fe de TWM. Si usted no cumple con ese 70%, lo que usted va a recibir es tan solo un certificado de participación, que son dos cosas distintas. Estar acreditado de que puedo facilitar esto es distinto a solamente haber participado. La hermana Leonor mencionó la confrontación de Dios con Job y sus amigos, enseña claramente el cuidado de Dios con su creación. Él está en todo. Job 38 en adelante. Sí, hermana Leonor, plenamente de acuerdo con eso. Dios está en control de todo. Él está presente. Él es un Dios real. Y estas realidades teológicas de las cuales estamos hablando debemos de pensar cómo tienen un impacto en nuestra dinámica diaria, cómo tienen un impacto en todo lo que nosotros hacemos, cómo tienen un impacto en nuestra vida diaria.